Bueno, resolvamos otro problema típico para el concepto de recursividad que lo van a encontrar en todos los libros de programación, que es el concepto de lo que es calcular el factorial de un número. Recordemos que el factorial de un número es el resultado que se obtiene multiplicando dicho número por el anterior y así sucesivamente hasta llegar a 1. El factorial de 4 es 24. ¿Por qué? Porque resulta de multiplicar 4 por 3 por 2 por 1. Este algoritmo en el cual, si a uno nos pidiesen desarrollar resolver este problema, lo más conveniente es utilizar una estructura repetitiva for. No conviene utilizar un algoritmo recursivo como que vamos a hacer. Pero el objetivo es empezar a entender los conceptos de recursividad y uno busca los problemas más sencillos y es por eso que se presenta este algoritmo en forma recursiva. Lo vamos a codificar, responde al ejercicio 315. Básicamente para calcular el factorial lo vamos a hacer con una función llamada factorial. Le pasamos un parámetro que es el factorial que queremos sacar y si el parámetro fact es mayor a 0, vamos a definir una variable local, valor, y vamos a guardar lo que tiene el parámetro fact multiplicado por lo que nos va a devolver la función factorial, enviándole el valor actual fact menos 1. Y esta función va a retornar el valor. Se sabe que cuando el factorial de 0 es 1, entonces por eso vamos a retornar, si fact vale 0, vamos a retornar un 1. Para poderlo probar, vamos a imprimir, vamos a utilizar un string con formato f, el factorial de 4 es, y llamaremos a la función factorial y le pasaremos el parámetro 4. Bueno, acá debería mostrarnos el factorial de 4, que es 24. El factorial de 4, por interpolación, se va a sustituir por lo que nos devuelve esta función. Lo complejo es ahora analizar esta función. La función factorial es recursiva porque desde la misma función llamamos a la función factorial. Primero que decimos que esta función factorial es recursiva, esta función factorial, porque dentro del algoritmo de la función factorial se llama a sí misma. Lo que vimos en el concepto anterior, que siempre toda llamada recursiva va a estar normalmente dentro de una estructura condicional, para que a un momento se corte la recursividad. Debemos hacer seguimiento del problema para analizar cómo se calcula. La memoria en la primera llamada, si vemos la primera llamada está fuera, desde el bloque principal llama factorial y le envío un 4. Quiere decir que fac va a recibir un 4, este parámetro, el valor que le pasamos en la llamada. Y se define como fac es mayor a 0, se define una variable local llamada valor. ¿Qué es lo que se va a guardar en la variable valor? Todavía no sabemos porque va a ser 4, que es lo que tiene el parámetro fac, por lo que nos devuelve el resultado de esta función. Entonces debemos llamar a la función factorial. Y ahora recibe, cuando hacemos la llamada recursiva, fac' recibe un 3. Nuevamente se llama recursivamente y el parámetro fac recibe el valor 4, el valor 3. Entonces tenemos el 4 no guarda nada, el 3 que es el fac' y no guarda nada, valor prima. Cada llamada recursiva fac es distinto y lo mismo que valor. Fac', valor prima, fac segunda. Así, ¿hasta qué momento van a ser las llamadas recursivas? Hasta que en algún momento yo a fac le pase, fíjense, recibe un 1. O sea, este recibe un 1. 1 es mayor a 0, es verdadero, y se define valor, que es el valor tercero, y le pasamos a factorial 1 menos 1, un 0. Acá es donde hay que entender. Cuando le pasamos un 0, el parámetro fac cuarto recibe un 0. ¿Qué sucede cuando recibe el 0 acá? Tenemos en fac un 0, 0 es mayor a 0, da falso. Y dice, por el else, salir de la función devolviendo un 0. ¿Qué va a pasar ahora cuando devuelva el 0? Va a desaparecer el fac 4 con el 0, desaparece porque finaliza la ejecución de la función. Pero la línea que vuelve
es este lugar, si de acá se había llamado, devolviendo un 1, por lo que varía FAC en ese momento. Y FAC en ese momento valía un 1, si nos fijamos. En el tercero valía un 1. Entonces ahora valor tercero recibe un 1, porque voy a hacer 1 por 1, 1. En valor recibe un 1. Ahora salimos de la función devolviendo valor tercero, que es un 1. ¿A dónde vuelve ese 1? Vuelve a este mismo lugar. Este lugar se reemplaza por un 1. ¿Sí? 1, por lo que valía FAC en ese momento, que valía 2, es valor segundo, es 2, ahora se guarda. El 2 que está acá dice salir devolviendo un 2. ¿A dónde se devuelve ese 2? Se desapila la llamada, o sea, borramos la variable local y el parámetro y vuelve acá, que valía FAC un 3. 3 por 2, 6. En valor prima se guarda un 6. Ahora retorna el 6. ¿A dónde vuelve ese 6? Vuelve a este lugar, se reemplaza por un 6. 6, por lo que valía FAC en ese momento, que era 4 en la primera llamada, 6 por 4, 24. Ahora tenemos FAC en valor un 24. ¿A dónde vuelve? Como ya se desapilan todas las llamadas, vuelve a este lugar con un 24. Y se reemplaza se sustituye este lugar de la función de llamada de factorial con el 4 por el valor 24. Cuando sale la función se libera FAC, el FAC inicial, que es el que le habíamos pasado, el 4 inicial. Fijemos cómo va creciendo la pila y cuando se empiezan a salirse de las llamadas recursivas, se empiezan a liberar, hasta que queda la última, que es la que ya vuelve al bloque principal. Es importante entender cómo es la liberación del espacio. Acá tenemos entonces nuevamente un problema clásico para explicar la recursividad. Como vemos, no es muy sencillo, no es sencillo de verlo, pero es importante empezar a entender el concepto de que toda llamada recursiva va a estar dentro de una estructura condicional y de que a un momento se empiezan a desapilar las llamadas recursivas y vuelve al bloque de donde se la llamó, en este caso al bloque principal. Bueno, con esto queda explicado el concepto mínimamente de lo que es el factorial de un número y implementando un algoritmo recursivo. Gracias.